profuso que haya, por ejemplo, un accidente de tránsito. Los accidentes de tránsito, que casi siempre vienen con el abdomen agudo, y más que abierto, cerrado, sobre todo los fines de semana, viernes, sábado, sobre todo en la Costa Verde y a partir de las 2 de la mañana, donde van, corren y están, no sé, medio sazonados, como eso. Entonces hay choque. ¿Qué pasa con el timón? Justo va a dar o al vaso o al hígado. Por eso lo primero que cuando llega uno agarra, le hace el examen y ves de que de inmediato vas a sala de operaciones y lo intervienes, ¿cierto? Entonces, no en todo caso de estallamiento, por ejemplo en esto, inclusive una cosa oportunidad he visto de que los dos lóbulos, o sea, se separaron por el impacto, ¿cierto? El sangrado era profuso, taponamiento. O sea, no necesariamente en estallamiento, sino cuando no puedas controlar quirúrgicamente la hemorragia, quirúrgicamente, así es el taponamiento. Esa medida salvadora. Principalmente esa angulación de vísceras sólidas. Claro, claro, claro. Ahora, quiero que antes de pasar a la otra diapositiva, a ver, bueno, segunda vez que pase lista ya lo voy a conocer todos. A ver, Panés. Otra pregunta de anatomía, porque es secuencia. El hígado hay dos lóbulos, derecho e izquierdo. Está separado por un ligamento que se llama el ligamento de falciforme, porque muchos a veces hemos dicho, porque yo alguna vez me equivoqué, ligamento redondo no es el redondo, es el ligamento falciforme. Entonces, para evaluar un hígado que no está allá, sino para buscar dónde está la lesión, puede ser también un quiste hepático, bueno, diferente patología. Para examinar al hígado, lo primero que hacemos, y ahora sí la diapositiva, y no se la puse esta porque acá estaba la respuesta, dice que para movilizar el hígado se secciona el ligamento falciforme, miren, acá arriba, ligamento falciforme, ¿cierto? Y para revisar el lóbulo derecho, se seccionan los ligamentos triangular y el coronario derecho. ¿Ok? Bien, entonces de esa manera se hace la revisión, por ejemplo, del hígado. En cuanto a la revisión del vaso, Vargas, ¿cómo estamos? ¿Cómo se revisa el vaso? Ya, entonces mira, para la revisión del vaso se tiene que movilizar, pero ¿a qué altura? A la altura de la flexura esplénica. División de los ligamentos esplénicos retroperitoneales y diafragmáticos, y por último los vasitos cortos que van al examen. Esa es la manera de poder examinar el vaso. Si has examinado de esa manera, no se te va a escapar una lesión, porque lo triste, como les dije hace un momento, creer que uno ha solucionado y que dejes una lesión olvidada. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo se examina el estómago? ¿De cuál manera? Exteriorizar, lógicamente, como hemos puesto acá, fuera de la cavidad mediante la tracción de la curvatura menor. La cara posterior acá, quiero que vean, esta es la cara posterior. ¿Cómo es que se va a examinar? Cortando a este nivel donde estoy bordeando. Entonces, si yo corto, porque así como está, yo no podría ver la cara, la cara posterior del estómago. Pero si le hago una incisión acá, con su ligadura de los vasos, entonces el estómago lo llevo hacia adelante y miren, de esa manera puede examinar la pared posterior del estómago. Entonces, esas son las maneras de, a partir del hiato de Weir. Entonces, esta es la liberación. Y entonces ves completamente. Y ahí vas a estar seguro que no dejas ninguna lesión. Puedes haber suturado una lesión de la cara anterior, más no de la posterior. Bien. En cuanto a la revisión de las asas delgadas, la revisión de las asas delgadas, Muñoz, Carolina. Muñoz, Carolina. Ahí, ¿qué hacemos? Mejor dicho, ¿qué es el ángulo de Trains? Esta Vargas está señalando. ¿Qué es el ángulo de Trains?
Mesa tiene ya. ¿Verdad? No me estoy equivocando. Soto. Es la unión del duodeno para el ayuno. Es la unión del duodeno con el ayuno. ¿Y por qué es importante? Porque es fija, es un ángulo fijo. De tal manera que tú agarras el yeyuno, fraccionas y donde está la fijeza, donde ya no puedes jalar más, ese es el ángulo de Treitz. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros, para no olvidar lesiones, tenemos que revisar los 4 o 5 metros de intestino. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues revisamos primero acá, revisamos acá, no podemos dejar. Entonces tiene que ser en orden. Buscamos el ángulo de Treitz, la fija, y comenzamos a revisar poco a poco hasta llegar a la válvula iliocecal. Y donde hay lesiones, solucionamos. Entonces esa es la manera de poder revisar las asas intestinales para que no te puedas olvidar. ¿Ya? Más o menos. Hasta llegar acá, la válvula iliocecal. Son dibujos secuenciales, pero ya les he explicado. El ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal. Para revisar el duodeno, ustedes saben que el duodeno es fijo, ¿no es cierto? El marco duodenal. Entonces no podría revisar la parte posterior. Y acá viene una famosa maniobra de Kocher, que es el mismo nombre de la incisión de Kocher. Entonces miren, donde está punteado acá, esta es la incisión de Kocher. Entonces al hacer esta incisión, esta maniobra, ya el duodeno, una vez que he cortado y esto está libre, lo levanto y vemos esto, ¿no? Vemos la parte posterior, aparte de que podemos ver también la arteria aorta, la vena cava, etc., todo lo que esté por detrás y hasta el páncreas, Esa es la maniobra de Kocher. Si no se hace la maniobra de Kocher, no se puede. También cuando, creo que nos van a tener una clase sobre derivaciones biliodigestivas, entonces hay que hacer la maniobra de Kocher porque se hace a nivel de duodeno para que tenga elasticidad, para que no esté tenso. Ahora, la revisión del retroperitoneo. Para la revisión del retroperitoneo, miren, lo hemos visto en 3 zonas. Zona 1, que es la zona central media, que es esta. En la central media, ahí ven, que es este triángulo de 60, para poder ver la aorta abdominal, la vena cava inferior, el páncreas y parte del duodeno, para hacer en orden y no olvidar. Luego te vas a la zona lateral, a la zona 2, que es lateral, tanto derecha como izquierda. Acá en la derecha, ¿para ver qué? Para ver el riñón, para ver el uréter, el colon ascendente, o sea, estoy refiriéndome a la segunda zona, que es esta, ¿no? Para ver el riñón, uréter, el colon, en este caso ascendente, y en otro caso el colon descendente. Esa es la forma. Y por último tenemos la zona 3, que es la zona pélvica, la de abajo, para poder observar el recto sigmoides, los vasos ilíacos, los órganos urogenitales. Si nosotros tenemos ese orden en la revisión, va a ser satisfactorio. Doctor, pero te decía retroperitoneo, ¿es igual con la incisión de la laparotomía? No, porque ya una vez que ya estés adentro y sabes que en la cavidad peritoneal no estás, ya entras al retroperitoneo. Por ejemplo, inclusive con la incisión de Kocher, entras en parte al retroperitoneo. También es así que hemos visto la aorta, la vena cava, ¿no? Entonces haces esa incisión para revisar, en caso fuera. Ya, o sea, Okay. esas tres zonas son después de la incisión de Kocher. Claro, haces la incisión, abres. Si ves arriba, sigue siendo. Si ves arriba y ya ubicaste la lesión, ya no sigues. ¿Entiendes? La cirugía de control de daños. Esto ya es, como digo, cuando hay complicaciones de la laparotomía. Entonces, como su nombre dice, cirugía de control de daños. Esto es muy importante y antes lo hacía bastante extenso y a veces un poquito confundida. Yo les estoy haciendo un resumen. Inclusive la laparotomía yo no tenía, pero ahora quiero esto, laparotomía, ya no había otro profesor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, en cuanto al control de daños, ¿qué viene a hacer? Es la secuencia operatoria modificada que se enfoca más a la fisiología que a la anatomía. Esto es muy importante.
más se enfoca a la fisiología del paciente que a la anatomía de las lesiones, utilizando medidas rápidas para el control inmediato de las lesiones que ponen en peligro la vida. Entonces parece ser una definición muy larga, pero ahora la vamos a ir despedazando, viendo una cosa cortita, pero nos vamos a dar cuenta. Con la cirugía de control de daños, ¿qué hacemos? Tratamos de evitar esto. Este es el objetivo, evitar la triada mortal, porque al producirse, miren, una complicación, un traumatismo severo, presencia de líquido donde aumente la presión de la cavidad abdominal, cualquiera que sea, entonces te produce alteraciones fisiológicas. Entonces lo que hay que tratar nosotros de corregirlas para no llegar a la triada mortal, que está caracterizada por hipotermia, coagulopatía y acidosis. ¿Está claro? Ya, entonces, ¿por qué? Porque los tres factores van a llevar, miren, acá dentro al shock. Y el shock puede llevar a la... Entonces, para evitar esa triada mortal, ¿qué se hace? Lo siguiente, llega el paciente y hay parámetros claves para decidir una cirugía de control de daños. Tiene que haber parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Uno, hipotensión. Si hay una hipotensión arterial menor de 90 milímetros de mercurio en cuanto a la sistólica, que es sistólica y diastólica, ¿no es cierto? Sistólica y diastólica. Cuando hay una hipotermia menor de 34 grados centígrados. Cuando hay una coagulopatía en la que el tiempo de protrombina sea mayor de 60 segundos. Cuando hay una acidosis cuyo pH sea menor de 7.2. Cuando hay una lesión intravascular abdominal mayor. Cuando hay incapacidad para realizar cierre primario de la pared abdominal debido, y ojo acá, y esto es lo que vamos a tener muy en cuenta, debido al edema de pared. Todas estas patologías que acabo de mencionarles van a producir estas alteraciones fisiológicas. Y estas alteraciones fisiológicas, sobre todo, escuchen bien, la isquemia va a llevar a que haya lógicamente menos aporte de oxígeno en los tejidos. ¿Estamos? Y una vez que esto llegue a los capilares, va a haber una, ¿qué tengo? ¿Cómo le llaman? Algo así como trasudado de líquido, de tal manera que ese trasudado, perfusión, va a llevar al edema de todos los órganos. Entonces quiero que me escuchen. Si hay edema de los órganos, hay edema de la pared, cuando nosotros tratemos de cerrar la cavidad no se va a poder, como vamos a observar acá en una diapositiva, pero me estoy adelantando, ¿no? Todas estas alteraciones fisiológicas van a llevar principalmente al edema. Y esto, siempre si hay edema, hay aumento de la presión de la cavidad abdominal. Y la presión de la cavidad abdominal normal varía entre 7 a 8 o 9 milímetros de mercurio, eso es lo normal. Pero todo aquello que está por encima, entonces ya es hipertensión. Por ejemplo, cuando hacemos una cirugía laparoscópica, en el momento de hacer el neumoperitoneo, tenemos que llegar a una presión de 15 milímetros. O sea, estamos produciendo aumento de la presión momentánea, solamente para la operación. Termina la operación y ya sale todo, ¿no es cierto? Pero estamos produciendo toda presión más de 9 milímetros de mercurio, ya es hipertensión. Y esa hipertensión abdominal inclusive se divide en hipertensión por números romanos 1, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Grado 1 es cuando es mayor de 12 hasta 15. El otro de 16 a 20. El otro 20 a 24. Y cuando ya va de 25, ahí está el problema. Hay que evitar eso porque nos va a llevar a esta triada mortal. Bien. Cuando hay acidosis, la lesión, todo esto. Todo lo que acabo de mencionarles viene a ser el síndrome compartimental. Síndrome compartimental. Entonces, en el síndrome compartimental siempre va a haber hipertensión
de la cavidad abdominal. Si no hay hipertensión de la cavidad abdominal, no es síndrome compacto. Bien, entonces seguimos. Miren las etapas de la cirugía de control de daños. Quiero que capten esto, es muy importante. Se realiza en 3 partes. La primera, cuando viene recién el paciente, ¿dónde va? A sala de operaciones. Ahí se hace el control de la hemorragia, el control de la contaminación, se hace un taponamiento intraabdominal o un cierre temporal. Pero en estas condiciones no puede ir a sala de hospitalización porque está todo alterado y tenemos que evitar la triada mortal. Para evitar eso pasamos a cuidados intensivos. Por eso le he puesto la flecha, pasa a cuidados intensivos. ¿Para qué? Como hay hipotermia, aquí hay un recalentamiento corporal, corrección de la coagulopatía, estabilización hemodinámica, etc. Todo esto se hace en cuidados intensivos. Pero después de esta, tiene que regresar nuevamente a sala de operaciones para ya darle el tratamiento definitivo. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, primero, sala de operaciones, cuidados intensivos, sala de operaciones. ¿Dónde empieza sala de operaciones? ¿Dónde termina sala de operaciones? Aquello lo llevamos a cuidados intensivos para estabilizarlo al paciente y evitar la triada que está caracterizada por espero que se recuerden así el día del examen. Ya, miren, el cierre de la cavidad abdominal. Si nosotros tenemos el síndrome compartimental, miren, en este caso, ¿por qué? Porque hay un edema, de tal manera que ha aumentado la presión de la cavidad abdominal. Quiero que vean acá. ¿Podríamos cerrar la cavidad? No se puede, no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente, y quiero que vean ustedes, pero antes que nada, vemos acá para el cierre de la cavidad abdominal. Tenemos que ver la cantidad de sangre perdida. Tenemos que ver el volumen de fluido recibido. ¿Por qué? Porque vamos a decir perdió 2-3 litros y más bien lo sobrehidratamos, en vez de poner 3 litros le ponemos 6, entonces le estamos poniendo mayor edema. Y como está señalando Vargas, inclusive a nivel cerebral, ¿cierto? El edema cerebral. ¿Es porque estaba señalando o es por lo que estaba tapando? Entonces, son bromas, ¿no? Ya, entonces, grave contaminación presente, ver el estado nutricional del paciente, porque si yo veo que en estas condiciones el paciente está con una hipoproteinemia, ¿qué le voy a cerrar? Pues porque a las 2 horas se abre y me enjuicia y me gana el juicio. Y viendo la estabilidad general del paciente, entonces, pero tampoco lo voy a dejar así, por lo que no se puede cerrar con él, no lo voy a dejar así. Entonces viene lo que se llama, y eso ideó un colombiano, un cirujano colombiano, la famosa bolsa de Bogotá, que viene a ser un material de polietileno. Miren, acá está acá está, miren, como no se puede cerrar, no, es un plástico, que es de polietileno, que lo ponemos como si fuera un parche, todo lo que falta el tejido porque está edematoso, porque no podemos cerrar, ponemos esto, pero lo fijamos con unos puntos separados, miren, unos puntos separados, que posteriormente, como este paciente, primero va a ir a cuidados intensivos, le van a bajar el edema, lo van a estabilizar, regresa a sala de operaciones, entonces nosotros ya quitamos los puntos, sacamos esta bolsa y afrontamos, que ya pasó ya el huracán. ¿Estamos? ¿Hay comprensión más o menos? Pero digo, lo que yo quiero es que ustedes tengan una idea. Cada uno ya les hemos dado bibliografía, cada uno ya de acuerdo a lo que es. Y el cierre de la cavidad, o sea, la síntesis. En ambos casos, si es la primera vez o la segunda vez. Entonces empezamos de abajo hacia arriba. El peritoneo lo hacemos con material absorbible. Lo que nosotros usamos como protocolo es el catastrómico 0 y tiene que ser punto Suriet, que puede ser simple o cruzado, pero ya no vuelvo. El otro día creo que vi el Suriet continuo, o sea, ya no se necesita decir continuo, ¿no? Suriet puede ser simple o cruzado. ¿Cuándo empleo simple y cuándo el cruzado?
Generalmente nosotros usamos el Suriel cruzado cuando los bordes del peritoneo son sangrantes. Cuando son sangrantes puede haber pues una alteración del perfil de coagulación no buena, etcétera, está sangrando. Entonces con el Suriel cruzado evito el sangrado. Pero si no es así, un Suriel simple. Pero para motivo de preguntas y respuestas, ¿cómo se cierra el peritoneo? Con Suriel simple, ambos son válidos. ¿Estamos? Okay. Entonces, se hace el cierre peritoneo de esa forma. Luego estamos subiendo y la aponeurosis con material no absorbible. Ahora se está usando bastante el nylon. Entonces se puede usar la seda, se puede usar inclusive, escuchen, el Vicryl, a pesar de que se va a absorber para los 90 días, pero de acá a 90 días ya está cicatrizado. Entonces también es válido, ¿no es cierto? Pero si me ponen con caldo, muertos. Ok. Entonces, luego ponemos puntos separados. Seguimos avanzando y el cierre es del celular subcutáneo. Aquí también vale la pena aclarar una cosita, porque ha habido en alguna oportunidad un seminario y uno de los colegas nuestros de técnica dijo que había leído un artículo último y que ya no se debería cerrar el tejido celular subcutáneo, que ya no debe cerrarse. Pero ¿por qué no? Es que ya no se cierra. Entonces, una pequeña discusión, el que habla, dije, ¿y cuál es la explicación o la justificación de no cerrar el celular subcutáneo? Y me contestó y me dijo, en cuanto al tiempo operatorio. ¿Qué pasa con el tiempo operatorio? Evito 10 minutos. Por 10 minutos me voy a exponer ¿a qué? Si no cierro el celular subcutáneo, voy a dejar lo que se llama espacio muerto, ¿no es cierto? Ese espacio muerto sirve para la colección ya sea de sangre, un hematoma o un seroma, que casi siempre se infecta. ¿Para qué le voy a dar chance? 10 minutos, yo sigo cerrando. ¿Estamos? Y luego de cerrar el celular subcutáneo, la piel, con puntos separados, puntos simples, con seda o nylon. Esa es la síntesis. Con eso hemos terminado. Por favor, 2 minutitos, 2 minutos. Ya, no, tenemos. El drenaje de la cavidad abdominal. Si nosotros tenemos presencia, por eso dice, ¿en qué consiste el drenaje de la cavidad abdominal? Es un sistema de eliminación o evacuación de colecciones serosas, hemáticas, purulentas, gaseosas desde los diferentes órganos y tejidos. Si hay pus, por ejemplo, hay que drenar. Si hay, por ejemplo, y me adelanto bien rápido, una peritonitis localizada, en presencia de pus, pero localizada. En la peritonitis localizada no se lava, pero sí se seca, se aspira y se pone un dren. Entonces ahí viene el drenaje de la cavidad. Se drena con un dren laminar que se llama dren de Pelrose. Entonces, en general, se debe drenar cuando hay conexión de todas estas sustancias. Ahí están las indicaciones para el drenaje. Cuando hay cirugía contaminada, cuando hay una anastomosis digestiva, miren, digestiva, cuando hay posibilidad de hemorragia postquirúrgica, cuando hay fístulas digestivas o cuando hay colecciones serosas y purulentas. En todo está entendible, pero ¿por qué me ponen en anastomosis digestivas? En este caso, el dren no se pone para drenar la colección que hay, sino para prevenir ¿qué? Justamente lo que decías hace un momento, una dehiscencia. O sea, manera profiláctica. Yo pongo un trencito donde está la anastomosis, miren. Entonces, si hay dehiscencia, se produce al tercer día. Si hay dehiscencia, lógicamente la secreción gastrointestinal va a salir por el dren. Entonces nos está avisando. Entonces yo ya voy a actuar. Pero si al tercer día el dren está seco, o sea, no sale, entonces retiro el dren y duermo recontra tranquilo porque ya no va a haber dehiscencia. En ese caso es profiláctico. ¿Estamos? En cambio, en lo otro sí, si hay presencia para drenar. Otro. Ahí está, ¿ves? El drenaje puede ser profiláctico, ¿ok?
que les dije en este caso, y terapéuticos. Profiláctico en el caso de la anastomosis y el terapéutico cuando hay. Los drenes pueden ser pasivos o pueden ser activos. Los pasivos es el que, por ejemplo, que se realiza con los drenes de Penrose. ¿Cuál es tu dren de Penrose? Por capilaridad drena. Por capilaridad drena. Porque muchas veces el dren, por ejemplo, una peritonitis por apendicitis perforada, se pone, recuerdan la primera o segunda lámina, pusimos el espacio, les hablé de varios espacios, parieto cólico. Entonces en el parieto cólico derecho, por el fondo sacroeduglar se pone el dren. ¿Por qué? Porque ahí va a llegar toda la secreción. En el fondo sacroeduglar por gravedad y lo otro por proximidad, entonces va a drenar. Entonces decía, doctor, pero si le pone el fondo sacro, ¿cómo es que drena? Si está echado, si está parado. Y ahí viene la respuesta, por capilaridad. Ahora, los activos es por aspiración, hay que estar aspirando, ese tiene que ser activo los drenes. Entonces, miren, en cuanto a los drenes activos, tenemos los drenes cerrados. ¿Cuáles son? El dren de Jackson, Pratt, y el redón, y el famoso tubo de tórax, como lo vamos a ver en la práctica, el drenaje pleural cerrado. Esos son los activos. El que les decía, el pasivo es con un dren Penrose, que ese es el que están viendo ahí. Ese es el que es un tubo de caucho delgado y aplanado, ¿ya? Aplicación en abscesos, cirugía de la cavidad abdominal. También a veces en pequeños abscesos se pone, como en este caso, se llama lenteja. Lenteja se va movilizando y cuando se saca un dren, cuando se retira un dren, cuando deje de drenar. Entonces hay un dicho, dren que no drena, sale. Porque si dren que no drena y lo dejamos, al contrario, va a actuar como un cuerpo extraño y se va a infectar. Este dren de Kerr es para vías biliares, que les vamos a hablar en su momento, cuando hablemos de vías biliares, sobre todo la función del conducto biliar principal, ¿ya? Y este es el dren redón, por eso termino. El dren redón, creo que es muy importante este dren. Cuando se hace, por ejemplo, por cáncer de mama, se hace una mastectomía radical, se saca toda la glándula mamaria y se hace un vaciamiento ganglionar. ¿Qué queda? Piel y hueso. No tiene ni siquiera para cerrar y acortar. Eso va a servir, como quien dice, para una colección de sangre que se va a infectar, o sea, hematoma. Entonces, para que eso no se produzca, le ponemos un dentre redón, cerrado. ¿En qué consiste el dren? Miren, este es como un frasco de plástico, pero a manera de fuelle. Quiero que vean acá, ¿no? A manera de fuelle, que tiene, en un extremo está conectado a la botella, y el otro extremo va al paciente. Por ejemplo, el otro extremo le ponen acá, pero al ponerle acá, este frasco lo cierran, como un acordeón, lo dejan así. Entonces el acordeón tiende a abrirse, entonces está succionando, ¿okay? Este es el tren de redón, con lo cual cerramos la clase y escuchen ustedes una cosa. Si cumplen estos protocolos que son generales y son entendibles, el paciente y el que habla les da las gracias.